Lucas 24, por favor, vayamos a la palabra del Señor. Lucas 24, leo para ustedes Lucas 24, 13 al 35. Dice, en el camino de Emaús, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iba hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces el Señor Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Corazones encendidos, eso es lo que queremos compartirles en esta mañana. Permítame acomodarme aquí con mis textos. Todos hemos en algún momento caminado por el sendero de los sueños rotos, ¿sí? Todos hemos caminado por el camino de frustración, donde pensábamos que esos proyectos iban a llevarse a cabo, pero salieron inconclusos. No salió como nosotros pensábamos. Y las expectativas se desvanecen. Y más que expectativas, el corazón se arruga, se frustra. Y ahí donde muchas veces la fe tambalea, la confianza en nosotros mismos queda bastante lacerada, hay más preguntas y estas se multiplican. Las conversaciones se vuelven más lamento que conversaciones. Y suben de decibel, de tono, que dejan de ser conversaciones a convertirse en discusiones, especialmente en la familia. En esos momentos donde el corazón se enfría también muchas veces. Y a veces no queremos volverlo a intentar porque no queremos volver a ser desilusionados y volver a sentir una frustración. Así estaban los dos discípulos, frustrados, desilusionados, partidos en dos. Habían creído en un proyecto que
un hombre de Nazaret les había dicho. Habían esperado ese sueño de la redención de Israel. Ellos se lo dicen a este que está caminando con ellos. Mas nosotros esperábamos la redención de Israel. Pero terminó esa redención, es decir, se terminó ese proyecto junto con la muerte de ese hombre. Todo esto terminó en una cruz. El hombre en quien habían puesto su esperanza fue sentenciado a muerte y fue sepultado. Y cuando contaban todos estos hechos, lo hacían con un tono de quien narra una ilusión perdida. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Su esperanza estaba en el pasado. Esperábamos. Por eso dejaron Jerusalén, un lugar de promesa, y se encaminan a Emaús cuando quizás su salida fue más que una salida de escapatoria, de huir a un refugio queriendo encontrar consuelo. Justamente Emaús significa lugar caliente. Querían encontrar algo cálido de tanta presión de esos días. Sus pasos eran todo lo que todo ser humano tiene cuando ha visto morir sus proyectos, sus ilusiones, su fe. Y ahí es donde este tipo de camino es donde el Señor suele revelarse. Cuando pasamos por estas situaciones es donde el Señor suele revelarse. Y cuando el corazón se apaga es donde Dios prepara un encuentro para volverlo a encender. ¿Y qué cosas entonces nosotros necesitamos para que ese corazón se encienda? Dos, a lo menos en particular. Uno, un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Dos, un encuentro con la palabra, las sagradas escrituras. Y cuando hablamos de un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, seguramente usted y yo corremos a aquel momento cuando hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero ese fue apenas el principio, ese fue apenas el inicio. Todos nosotros necesitamos un reencuentro con nuestro Señor Jesucristo. Todos necesitamos un reencuentro con la palabra. Todos necesitamos un reencuentro con aquello que un día nosotros experimentamos, que es el arrepentimiento. A través del arrepentimiento nosotros fuimos salvos. Si alguien dice, bueno, ya me arrepentí, pero la palabra arrepentimiento significa cambio, metamorfosis, y todos nosotros necesitamos cambiar permanentemente. Necesitamos un encuentro con el Señor diario. Necesitamos un encuentro con la palabra diaria. Aquí el Señor justamente transforma nuestras crisis en encuentros y los propicia. Hay una oración en el mundo judío que me encanta. Bendito eres tú, Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, que has creado para mí mis necesidades. Porque las necesidades están intrínsecamente ligadas a la provisión divina. Dios nos ha hecho con necesidades para que podamos depender de Él. Y las necesidades son el elemento importante para Él revelarse. ¿Cómo es que Él se revelará como un Dios que sana si no pasamos por enfermedades? ¿Cómo es que Dios se revelará en un Dios que provee si no pasamos por necesidades? ¿Cómo se revelará en un Dios que nos defiende si no pasamos por luchas? No sé si está entendiendo la idea. Pero necesitamos justamente esa plataforma, aunque duela humanamente hablando, para tener un encuentro con nuestro Señor. Él transforma nuestra crisis en encuentros, donde abre nuestros ojos, enciende nuestros corazones y nos hace volver a una vida con propósito. Permítame meditar justamente en esta historia. Y la primera cosa que quiero compartirle es el factor humano. La situación humana que no es distinta a la nuestra. El camino del desaliento. Cuando la fe se enfría, el corazón se cierra. Ellos cambiaron de dirección. Y el cambio de dirección revela justamente el corazón y la situación de ellos. Iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. El mismo día de una buena noticia, ellos salen de Jerusalén. Jerusalén, lugar de promesa. Y salir de Jerusalén no fue una simple ruta, sino un reflejo del desaliento interior.
Los pies se iban alejando del lugar de la promesa porque el corazón se había alejado de la esperanza. Emaús significa fuente caliente, un lugar termal. En Honduras hay muchos lugares. Le invito para que vayamos, un viaje misionero. Es espectacular. Emaús es un lugar de fuente caliente, un lugar termal. Ellos iban justamente buscando consuelo, lugar de refugio. Pero me encanta esto, porque encontrando justamente donde terminaron allí, encontrando el fuego que no se apaga. No solamente un lugar termal, cálido, tibio, sino que allí en Emaús no encontraron no solo eso, encontraron un fuego que no se apaga y que ha llegado hasta nosotros. La palabra del Señor. Así también nosotros, hermanos, el dolor a veces muchos nos nubla la fe. Tendemos a alejarnos del propósito. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó bien joven, a los 17 años. Y pasé una serie de procesos muy duros, difíciles. Y recuerdo una madrugada, algo así, donde en la casa, en la mesa, el comedor, le dije, Señor, no conozco el mundo. Conocí al Señor a los 7 años. Prometo servirte. Prometo congregarme. Lo que me diga el pastor lo hago, Señor. Pero ser llamado a servir al pastorado, no. Ya no, Señor. En esos días era la graduación del Instituto Bíblico, donde me iba a graduar del Instituto Bíblico. Y yo estaba desilusionado, no quería ir absolutamente. Y yo recuerdo la presencia de mi amado Señor sentándose allí en la mesa, abrazándome, consolándome. El Señor conoce justamente nuestros corazones, conoce nuestros desvíos. Lo más hermoso es que Él sale a nuestro encuentro. Porque cuando no hay fuerzas para buscarle, ¿cómo orar? Porque cuando no hay fuerzas para orar, para leer la palabra, ¿cómo leer la palabra? Cuando no hay ganas para congregarse, ¿cómo congregarse? Y aquí es donde el Señor se acerca. ¿Qué pláticas son estas que ustedes tienen? ¿Por qué están tristes? Y aquí es donde el Señor se introduce, se acerca y se introduce a la conversación. Él sabe que la conversación dejó de ser conversación y se convirtió en discusión. Lucas justamente lo menciona. Es que para diálogo él usa la palabra milein, que es hablar, pero para discutir usa la palabra sisetein, que es confrontarse. El diálogo se convirtió en discusión y los decibeles se habían sumado, se ha elevado. Y dice, ¿por qué estáis tristes y por qué discuten? Así que ellos prácticamente lo que estaban tratando de hacer es comprender todo lo que había pasado. Fue una semana bastante agitada, de bastante movimiento. Querían comprender, pero terminaron discutiendo. Así que ahí es donde el Señor se acerca a ellos. Hablaban de Jesús, hablaban de Él, pero sin esperanza en Jesús. El corazón dolido, sin dirección, se convierte en un campo de confusión. Escuchen lo que le voy a decir, lo voy a repetir. El corazón dolido, sin dirección, muchas veces se convierte en un campo de confusión y un campo de batalla. Y eso que muchas veces nos ha pasado. Aún así, el Señor Jesús se acerca, caminan con ellos, les pregunta, ¿por qué están tristes? Y ellos en la respuesta se nota su frustración. ¿Eres el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado? Aún así el Señor le dice, ¿qué cosas? Y la Escritura lo dice, Lucas lo afirma, no lo reconocieron. Los ojos estaban velados por el dolor y la insensatez, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Así que el problema de ellos no era la vista.
El problema de ellos era en la mente, en el corazón. Veían a Jesús, pero no le discernían. María Magdalena apenas escuchó la voz del Señor. María en el huerto. Y le reconoce. Y le dice, maestro, no me toques porque aún no ha llegado mi hora. Pero estos caminaron varias horas. 11 a 17 kilómetros, creo que eran 60 estadios. No es una, no son dos, son varias horas y no lo reconocieron. No discernieron. Es que, hermanos, escúchenme. La incredulidad no siempre es rebelión. A veces ese es un dolor no procesado. De tantas frustraciones, de tantas luchas, de tantos problemas, de tantas confusiones. Es un dolor aquí adentro que no lo procesamos. El Señor les exhorta, justamente le dice estas palabras, insensatos y tardos de corazón. Tenían información, pero no revelación. Sabían lo que había pasado, pero no entendían su significado, porque insensatez no significa falta de entendimiento. No solamente significa una persona incapaz de pensar. Todos somos inteligentes acá. Yo digo amén por usted. Todos tenemos raciocinio acá, pero la palabra cuando el Señor le dice insensatos, es que no tenían la capacidad de discernir lo que estaba pasando, lo que había pasado. ¿Por qué? Su corazón, dolido, frustrado. Mente insensata, expectativa equivocada. Resultado, ceguera espiritual. Se lo repito. Corazones dolidos. Mente insensata. Expectativas equivocadas. Resultado, insensatez, ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Lo hermoso en este pasaje es que el Señor aquí escucha antes de hablar. ¿Se habrá dado cuenta que el Señor nos dio 2 oídos y 1 boca? El Señor escucha antes que hablar. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Aquí el Señor no los reprende, simplemente escucha. Antes de abrir sus ojos, Él espera que ellos abran su corazón. Quiero que lo escuches y lo medites lo que estoy diciéndote. Antes que el Señor abra tus ojos, antes que el Señor abra mis ojos, Él espera que primero yo abra mi corazón. Compartía las cosas que Él puede hacer. Tú no puedes propiciar un encuentro con Él. Tú no puedes encender la llama por muy entusiasta que seamos. Los latinos somos muy entusiastas. No la puedes encender, es fuego extraño. ¿Y cuántas veces hemos visto en el altar fuego extraño o un fuego que creemos que es fuego del Espíritu Santo, pero más es fuego humano, emoción nuestra, no está mal, somos humanos, pero no es fuego del Espíritu Santo, que es el que nosotros queremos, es el que yo anhelo. La palabra, un encuentro con Él y la palabra son cosas que vienen de parte del Señor, pero hay algo que sí nosotros podemos hacer. Abrir el corazón. Abrir el corazón. No te sientas a la defensiva con el Señor. Porque antes que la palabra salga de tu boca, dice la misma Escritura, Él ya la conoce. No te sientas avergonzado delante de la presencia del Señor con todo lo que hay en el corazón, porque delante de la presencia del Señor todas las cosas están desnudas. Nos conoce. Nos conoce. Él es nuestro creador y nos conoce. Conoce todo lo que hay dentro nuestro. Así que Él permite que hablen. La segunda parte tiene que ver con el Señor. La primera es el factor humano. Ellos, como nosotros. La segunda es el Señor. Tiene que ver con el Señor Jesús. El encuentro con el Señor Jesús comienza cuando Él les abre la Escritura. Cuando la palabra se abre ante nuestros ojos, hermanos queridos, ¿sabe qué es lo que va a suceder? Nuestros corazones se van a comenzar a encender. Y quiero compartir esto
Y lo quiero compartir con sumo respeto y con mucha empatía. La primera cosa que el Señor hace cuando abre la palabra delante de nosotros es confrontarnos. Confrontarnos a nosotros mismos. El apóstol Santiago dice que la palabra es como espejo delante de nosotros. Y por eso él comenzó a confrontar. ¿Y qué es lo que él primero confronta? La incredulidad. Y cuando ellos, abriendo su corazón, son confrontados, aquí es donde comienza la fe a despertarse. Aquella fe dormida. El Señor los corrige con amor. Porque Él siempre cuando exhorta y cuando nos confronta con amor. El problema no era el corazón, como decía, el corazón que amaba a Jesús, sino la mente que no comprendía lo que estaba pasando. Les recuerda que el sufrimiento del Mesías no fue derrota, sino cumplimiento. El dolor no fue la negación del propósito, sino el camino hacia la gloria. Por eso el Señor le dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y dice que comienza a abrir las Escrituras, porque Jesús abre las Escrituras antes de abrir sus ojos. Posterior dice que Él abre los ojos. Y me gusta la descripción de Lucas. Dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba todas las Escrituras lo que de Él decían. Y cuando hace esta distinción, me llama mucho la atención por una razón. Cuando Lucas menciona a Moisés, está hablando del Pentateuco, de la Torá. Y la Torá, Pentateuco, significa instrucción. Es el base, el fundamento de las Escrituras. Comenzando desde lo básico, vamos a decirlo de esta forma. Comenzando desde lo básico, siguiendo por los profetas. Declaraba todo lo que las Escrituras decían de él. Escuche esto, hermanos. Necesitamos ir a lo básico. ¿Queremos un encuentro con el Señor? ¿Queremos que nuestros corazones se ardan? Revisemos lo básico. La oración, la lectura de la palabra, el devocional, el congregarse, el compartir a otros de Cristo. Lo básico. El fundamento. Porque no podemos, escúchenme, no podemos discernir ningún oráculo profético e interpretarlo de manera correcta si nosotros no hemos comprendido lo básico de ser un cristiano. No se puede, es imposible. Por eso el Señor comienza desde lo básico. Y aquí, desde lo básico, desde la palabra escrita, revela que Él es la palabra viva. Abre la Biblia antes de abrir los ojos, como he dicho. El orden divino. Primero, lo básico, la verdad. Después, la revelación. Le enseña todo lo que el Antiguo Testamento apuntaba a Él, la cruz, la revelación, que no fue un accidente. Y aquí el Espíritu Santo comienza a encender antes del corazón, a abrir la mente y los ojos. Es que la palabra, hermanos, escuche, la palabra prepara la mente, prepara el corazón para recibir el fuego del Espíritu Santo. Gracias por ese amén, pastor. Qué bueno que tengo el apoyo del pastor ahora. Lo repito, es la palabra. La palabra es la que prepara nuestra mente y prepara nuestro corazón para recibir el fuego del Espíritu Santo de Dios. Cuando la palabra ilumina, cuando la palabra es recibida, cuando la palabra es el centro de nuestra vida, el corazón comienza a arder. Aleluya. Y aquí Jesús, después de compartirles la palabra, después de darles lo básico y después de darle una cátedra de cómo interpretar los oráculos proféticos,
Hace como que se va de lejos. Y me encanta, me gusta las palabras de los discípulos, que ellos le obligan a quedarse. Quédate con nosotros porque se hace tarde. Eso me hace recordar un canto, un himnario cuando estaba pequeño: divino compañero del camino, tu presencia quiero yo al caminar. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazla tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi buen Jesús. Ellos le dicen justamente eso: quédate, es tarde. Aquí entonces el Señor Jesús acepta la invitación, porque el Señor Jesús, y esto me encanta de Él no impone su presencia. Él se queda donde es invitado. Él se queda donde es invitado. ¿Has sido invitado a tu casa? ¿El Señor Jesús ha sido invitado a tu corazón? Él no fuerza. Él se queda donde es invitado. Él se queda donde es alabado. Él se queda donde es exaltado. Él se queda donde sus corazones lo reconocen. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. ¿Alguien le pudiera decir eso al Señor esta mañana, levantando su mano al cielo y decirle: Señor, quédate conmigo? Quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo, Señor. Esto marcó el inicio de su avivamiento. Después de que la palabra es abierta ante sus ojos, sus corazones comienzan a arder, sus ojos comienzan a abrirles el entendimiento del Señor. Comienza este inicio de avivamiento, y cuando el alma dice: quédate, Señor, Él se queda. Su presencia nos transforma y la noche oscura se convierte en luz. Y después de quedarse, hace algo que esto fue como el emular de aquel momento, el recordar de aquel momento, que obviamente ninguno de nosotros estuvo en aquel momento, pero cuando aquí se partió el pan, aquí se compartió el pan y la copa, nos trasladamos a aquel momento. Y justamente los discípulos, cuando se sentaron a la mesa con el Señor Jesús, que no lo reconocían en ese momento, aquí Él cambia de método. Miren qué interesante, cambia de acción. Ahora ya no habla, ahora Él acciona. Y con la acción enseña algo. Al abrir la mente, los traslada al momento de la última cena, donde ellos habían tenido comunión justamente antes de su muerte. Y Él parte el pan y hace la oración milenaria: bendito eres tú, Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas, que nos bendices con el fruto de la tierra. Lo parte, y al partir el pan, los ojos son abiertos. Aleluya. Aquí los ojos son abiertos. Entienden ahora que Él había estado con ellos desde el principio. Pero algo hermoso pasa. Cuando ellos lo reconocen, me imagino, no lo dice la Biblia, yo lo imagino: Maestro, Rabí, Señor, eras tú. Cuando lo dice, palabras mías, desaparece. Desaparece. Es que esto me encanta, porque cuando ellos lo logran reconocer, ya no necesitan verlo físicamente, porque ahora lo llevan dentro de sus corazones, la revelación de quién es Él. El fuego interior se ha encendido porque lo reconocen. No ardía nuestros corazones cuando nos abría la palabra. Y esta palabra, buscándola, encontré que la palabra no ardía, la palabra arder, es cayo. Lucas usa una palabra muy interesante, que significa arder continuamente, no una chispa momentánea, sino una llama sostenida y permanente. Y apela, con esta palabra, apela al fuego del altar en el templo, que fue Dios quien la propicia, que fue Dios quien la da. No ardían nuestros corazones como la llama y el fuego que estaba en el altar. Cuando el Señor enciende nuestros corazones, hermanos queridos,
es una llama que arde de manera permanente. Aleluya. Compartía con mi esposa hace unos días, ahora justamente cuando el Señor nos llamó, aún sentimos la misma pasión y el mismo fuego del Espíritu Santo a la hora de compartir la palabra, porque es una llama que arde de manera permanente. Sin embargo, en Maús es solamente agua termal. Arde el corazón nada más de una forma individual, pero ellos estaban siendo preparados para encender y tener esa llama permanente que ardería la iglesia en general. Y aquí es donde quiero conectar con el lema de esta iglesia. Porque cuando los corazones se arden, hermanos queridos, luego se encenderá una iglesia en llamas con el poder del Espíritu Santo para ganar a Aranjuez para Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Así que necesitamos que cada uno de nosotros nos propongamos este año buscar justamente que esa llama se encienda. Finalizo. La tercera parte de esta historia me gusta, igual como las anteriores, porque habla del retorno a Jerusalén. De donde salen, regresan. Y es que cuando el corazón es encendido con las llamas del Espíritu Santo, se convierte en testimonio para otros. El fuego interior, ¿sabe qué es lo que hace el fuego del Espíritu Santo dentro de nuestros corazones? Nos impulsa a cumplir la misión del Señor. Nos impulsa a hacer algo por el Señor. Nos impulsa a ganar a una persona para Cristo. Y eso me hace recordar justamente un anciano que en su lecho de muerte, él clamaba al Señor. No porque no quería irse, porque anhelaba estar con el Señor, pero decía: Señor, permíteme estar aquí aún en la tierra para ganar uno más para Cristo. Aún en su hálito, en su último aliento de vida, muy anciano, decía: permíteme seguir aquí para ganar por lo menos uno más para Cristo. Oh, hermanos, ¿por qué no anhelamos esto para Aranjuez? Uno más para Cristo. Estas sillas debieran de ser testimonio para nosotros que necesitamos ganar uno más para Cristo. Uno más para Cristo. Alguien me dice amén a eso, por favor. Uno más para Cristo. ¿Cuántos han tenido? No me contesté. ¿Cuántos han tenido el privilegio de haber ganado una persona para Cristo? ¿Cuántos han tenido la bendición de poder formar, discipular, hacer crecer como un hijo espiritual a uno para Cristo? Si esto le resulta aún lejano, si el recordar y el ánimo de recordar no es para hacerle sentir mal, y si se siente mal, gloria a Dios, es para que podamos hacer una reflexión interna en nuestros corazones. Levantándose en la misma hora, ellos vuelven a Jerusalén. Mire esto, el camino que usaron para alejarse, ahora lo recorren para regresar. Donde había desánimo, ahora hay propósito. El camino que usaron para quejarse, para discutir, ahora lo recorren con un propósito de cumplir con su llamado. La noche que ellos dicen que se hace tarde, ya no es tarde para ellos para regresar. Ya no los detiene. El fuego interior se había encendido. Aleluya. Vencen la oscuridad exterior. Y en medio de la oscuridad se regresan. Déjenme conectarlo, asociarlo, por favor. He escuchado, somos nuevos, relativamente nuevos, muy nuevos. He escuchado varias frases de la sociedad española que son duros. Ay, el español, cuesta ganarlo para Cristo. La sociedad aquí está muy dura, está difícil. Y esto y lo otro. Pero hermanos, donde ha sobreabundado el pecado, la misma palabra dice que sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia. Y yo tengo algo en mi corazón. Que voy a ver a Aranjuez arrodillada a los pies de Cristo Jesús. Y al español volver al Señor y tener un encuentro personal con Él. El testimonio acá es importante. Miren lo que prosigue. El testimonio personal que confirma y que lo dan en la comunidad. Hallaron a los 11. ¿Y cómo los hallan?
diciendo que Jesús había resucitado lo mismo que ellos. Y el fuego de unos pocos enciende justamente la fe de todos los demás. Lo que Cristo hizo con ellos, también lo está haciendo con los demás. Eso me hace recordar a Pablo. Llega a un sitio, piensa que no hay nadie allí que conoce de Jesús. Dice Pablo, aquí yo tengo mucha gente. Aquí yo tengo mucha gente. Piensen esto, por favor. El Espíritu Santo sigue trabajando. Me gustó la conferencia del retiro urbano y de la Missio Dei, de Dios en misión. Dios está en misión y nosotros nos hemos unido a esa misión. Y si Dios está en misión, está tocando los corazones de los españoles, de los ribereños, ¿cómo se llaman ahora? Arancetanos. Él está tocando los corazones de los jóvenes, está tocando, sigue obrando. Él está en misión haciendo que los corazones de los hombres vuelvan a Él. Y nosotros tenemos que sumarnos a ello. Bendito sea Dios. Así que ellos no llegan con un discurso. Miren esto, escuchen. Llegan con un testimonio. Ellos contaban las cosas que les habían acontecido. Hermanos, escúchenme por favor. Y es que miren, cuando los corazones arden, lo digo, cuando los corazones arden, la boca se abre. Cuando los corazones arden con el fuego del Señor, nos toca decir lo que Pedro dijo: no puedo callar lo que he visto y lo que he oído. Quiero preguntar, ¿cuántos han experimentado un encuentro con el Señor? ¿Cuántos pueden decir, conozco a Jesús? ¿Cuántos pueden decir, he nacido de nuevo? Tienes un testimonio entonces que dar. Así que cuando tu corazón arda, tu boca tiene que abrirse. Compartir a otros de Cristo. El fuego del corazón de ellos, hermanos, rompió el silencio, rompió el desaliento y se convirtieron en palabras vivas. El fuego del corazón justamente se convierte en el fuego de la iglesia. Posteriormente vemos a Pentecostés. El camino ardió el corazón, pero en Jerusalén descendió el Espíritu Santo y consumió y lo llenó con el fuego del Espíritu Santo. Termino. El propósito de Dios nunca fue que el fuego se quedara en un camino, ni que quedara allá en Jerusalén, sino que llenara toda la tierra. Será llena la tierra con el conocimiento y de la gloria del Señor, dijo el profeta. Así que cuando el corazón vuelva a arder, hermanos queridos, como creyentes, volveremos al llamado original que el Señor nos ha dado a todos nosotros. Los discípulos de Emaús comenzaron su jornada con un alma cansada, destrozada, pero lo terminaron con un corazón encendido. El mismo Señor, y esta es la buena noticia que tengo para ustedes esta mañana, el mismo Señor que se unió en el camino de Emaús a estos discípulos y los alcanzó, hoy sigue saliendo a nuestro encuentro. Y Él está esperando solo una oportunidad para tener un encuentro contigo. Si tus sueños se rompieron, si tu fe se enfrió, si de repente te has convertido en un cristiano solamente nominal y ya no sientes ganas de orar, ganas de leer la palabra, ánimo por congregarte, yo tengo una buena noticia. Aún así, Jesús sigue caminando contigo. Deja que Él abra tu corazón. Deja que Él toque tu vida, que la palabra pueda encender tu corazón, porque Él quiere abrir tus ojos, encenderlo y devolverte el propósito por el cual fuiste llamado. Todos, absolutamente todos, aquí, sin excepción, tenemos un llamado que el Señor nos ha hecho. Así que cuando Él se sienta a tu mesa,
va a iluminar tu noche. Cuando Él parta el pan, va a abrir tus ojos y vas a reconocer que siempre estuvo allí a tu lado, que nunca te dejó. Cada domingo a las 11:30, celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.